Bienvenidos al fascinante estudio de la Palabra de Dios. Vamos a estudiar la lección de la escuela sabática. Tome su Biblia y tome su lección. Estudiaremos profundamente la Palabra de Dios. Este trimestre estudiaremos uniendo el cielo y la tierra, la maravillosa misión de Dios en favor de la humanidad. Hermosa familia, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros de nuevo. Gracias porque sigue ahí al pie de la letra siempre. Gracias porque usted es parte importante de nuestra hermosa familia. Bienvenidos a la lección número 8. Su servidor Joel Medina, encantado como siempre de traer para ustedes esta aportación de nuestro comentario sobre la lección de escuela sabática, al igual también nuestras respuestas. Recuerden que la respuesta que damos aquí en la lección por parte de un servidor es lo que yo creo que es la pregunta o la respuesta que está pidiendo el escritor de la lección, ¿no? Lo que está buscando por ahí, por así decirlo, ¿no? Obviamente son opiniones mías, muchas de ellas, de modo que igual podemos estar en desacuerdo en algunos puntos, pero igual eso no altera en lo más mínimo el mensaje especial que Dios tiene para usted y para un servidor, para la preparación de nuestra vida espiritual y por supuesto para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Gracias, hermosa familia, porque es usted una parte importante de nuestro ministerio de fe y esperanza. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, hermosa familia, y les recuerdo, la escuela sabática es con el fin, y esta aportación es con el fin de ayudarnos a todos crecer espiritualmente juntos y unidos como iglesia. Al estudiar la lección de escuela sabática todos juntos a nivel mundial, la idea es que nuestras ideas vengan a concretarse todas unidas y que al final de cuentas todos estemos en la misma página en cuestiones de traducción, en cuestiones de interpretación, en cuestiones también de ideología, ¿no? A finales de cuentas, creo que el pueblo de Dios tiene que estar de acuerdo, todos unidos uno con los otros, ¿cierto? Esa obra la va a hacer el Espíritu Santo al final es de igual manera, al final de los tiempos, que por cierto, estamos ya entrando a esa etapa también del mundo. Pero vamos a entrar, hermosa familia, a la lección en sí. El texto para memorizar se encuentra en Colosenses 1, 15 al 17. Le voy a pedir que si me hace el favor de acompañarme a orar, vamos a pedir la unción del Espíritu Santo, ¿sí? Padre amado, al entrar a estudiar Santa Palabra, queremos tener la certeza que tú nos estás acompañando, que tú estás con nosotros también, Padre, y que lo que vamos a estudiar nos ayudará por medio del Espíritu Santo a comprender el plan hermoso de salvación que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por este hermoso privilegio de ser llamados tus hijos y también por el privilegio que nos das, Señor, de acercarnos a ti en oración al trono de tu gracia. Por favor, de una manera muy especial, te pido, Padre bendito, que tomes en cuenta a todas las personas que estamos involucrados dentro de Fe y Esperanza para traer esos temas al público, Señor, para que más personas se encuentren contigo. Bendice de manera muy especial a quien trabajamos dentro del ministerio, nuestra familia de donantes también, Señor. Por favor, tome en consideración cada uno de los puntos de ellos. Tome en consideración, Padre amado, cada una de sus peticiones también. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, pedimos esto y le agradecemos. Amén y amén. Ok, hermosa familia, bueno, usted puede mirar ahí en la pantalla el texto para memorizar. Este texto se encuentra en Colosenses 1, 15 al 17 y le vamos a dar lectura, por supuesto. Dice así: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito, y aquí vamos a entrar en una parte muy interesante sobre lo que es el primogénito. Ahora note, el primogénito de toda la creación. Por él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él, porque Cristo existía antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en él. Este texto se ha utilizado bastante para decir que Jesús fue creado. Hay personas que creen que Jesús no es Dios, que Jesús no tuvo o no tiene nada que ver con parte de la Trinidad. Y mire qué interesante, ¿no? Porque algunas personas quitan a Jesús de la Trinidad, otras quitan al Espíritu Santo, pero de repente
una forma, una perspectiva diferente, mejor dicho, de cada quien. Anote, el mismo texto está aclarando algo. Cristo existe antes de todas las cosas, de modo que Jesús es parte de la deidad, parte de Dios, o sea, Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios. Tres personas, un solo Dios. Hay personas que no creen en la Trinidad. Hay personas que creen que, bueno, Trinidad porque la Trinidad la inventó la Iglesia Católica y ahí comenzamos con el asunto, ¿no? Sabe, en la Biblia menciona también a tres espíritus en manera de rana, de modo que la parte del enemigo también tiene tres personas. ¿Se acuerda? Allí en Apocalipsis 16. Desde un principio, Jesús, al darle la sentencia a la mujer y a la serpiente, les dijo claramente, tu simiente va a atacar a la simiente de la mujer y la simiente de la mujer te dará un golpe en la cabeza. Ahí viene ya, por así decirlo, la línea de donde surge todo esto. Ahora, yo hago hincapié en esto, hermosa familia, porque hay personas, vuelvo a repetir, que piensan que Jesús fue un ser creado. De repente, una forma de mirar el detalle, ¿no? Ahora, este texto, si usted lo analiza bien y va mirando y poniendo los parámetros correctamente como debe de ser, se va a dar cuenta que no es así. En realidad, Cristo Jesús, note lo que dice en la parte final, porque Cristo existía antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él. Bueno, la gente puede decir, es cierto, porque como fue el primero de la creación, fue lo primero que Dios creó, entonces de ahí en adelante Jesús le ayuda a Dios a crear todo lo demás. No es así. Voy a poner aquí dos textos bíblicos. Bueno, de hecho, el mismo texto bíblico, el versículo 15, pero de dos versiones diferentes. Creo que Dios habla hoy y la traducción del lenguaje actual. Solamente para que el punto quede un poco claro o más claro de lo que normalmente se entiende. Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. Esa es la traducción del lenguaje actual. Nueva traducción viviente dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. ¿Sabe? La lección, si vamos al título de la lección de nuevo, la preeminencia de Cristo. La preeminencia de Cristo significa, esa palabra significa sobre todo, lo más grande, lo mayor, lo más importante. Cristo Jesús es lo más importante porque Él es el creador. No porque fue creado, sino porque Él es el creador, como parte de Dios, parte de la deidad. O sea, por así decirlo, en la eternidad ha existido Dios. Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Lo hemos dicho anteriormente, recuerda. Si pudiéramos ponerle a Dios un principio y un fin, no sería Dios, ¿cierto? Si pudiéramos poner a Dios en un lugar, ¿ok? En el caso de la materia, igual, no sería Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí vamos mirando cómo Cristo Jesús es lo mismo. Algo muy importante. Dios no está sujeto al tiempo, al espacio ni a la materia. ¿Ok? En el espacio porque no hay un lugar donde puedes decirte aquí se encuentra Dios. No hay algo material. No hay tiempo tampoco donde se puede decir de aquí a aquí está Dios en este lapso de tiempo. Esos tres puntos, que es el tiempo, el espacio y la materia, fueron creados para la creación de Dios. No solamente para el hombre, para la creación de Dios, para toda la creación de Dios. Ahora, note algo muy interesante, que nosotros como seres humanos de repente queremos poner otros aspectos en la misma línea que Dios. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, se ha dicho que la Virgen María es igual a Dios. Porque es la madre de Dios, que se dice el texto, no, madre de Dios, madre de Jesús, madre del Hijo de Dios, madre de Cristo Jesús, y como Jesús es Dios, entonces María es la madre de Dios. Bueno, María es la madre de la parte humana de Cristo Jesús, pero jamás de los jamás de la parte divina de Cristo Jesús. Jamás de la parte de Dios, a ponerle de esa manera. Jamás. Note que hoy por hoy
se pone a la Virgen en cualquier lugar, porque puede aparecerse en cualquier lugar, está en cualquier lugar, protegiendo a todo mundo, ayudando y escuchando también las oraciones de todo mundo para llevarlas a Cristo. Eso no es posible, eso no es verdad. Eh, la, la Virgen María en un momento dado dejó de ser virgen y ahora es simplemente una mujer piadosa, una mujer virtuosa, por supuesto que sí, que merece de repente nuestro reconocimiento, por supuesto que sí, pero no en ninguna manera para pensar de que ella está a la misma par que Cristo Jesús o que Dios, o ahora más importante que Cristo, porque ahora se dirigen todas las oraciones a la Virgen en lugar de Cristo Jesús, ¿no? Eh, en esa línea es que yo quiero que usted vea la preeminencia de Cristo Jesús. Por eso lo estoy mencionando, ¿ok? Bueno, usted dirá, pero eso no tiene que ver con la elección. Bueno, note que sí tiene que ver mucho con la elección. Porque a Jesús es el único que tiene esa jerarquía, al igual que el Padre, al igual que el Espíritu Santo, ¿ok? Véalo de esa manera, por favor. Entonces, ahí tenemos el texto. Más adelantito vamos a aclarar un poquito más todavía sobre estos asuntos. Y vamos a tener la parte del domingo, la imagen del Dios invisible. Lee Génesis, bueno, de hecho aquí hay varios, cuatro textos que vamos a leer, vamos a darle lectura y diremos la cita conforme la vamos leyendo. Si Génesis 1, 26 y 27 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Ahora Génesis 5:3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Y llamó su nombre Set. ¿Okay? Aquí vamos mirando el tipo de imagen como la de Cristo Jesús con Dios. ¿Okay? A 1 Corintios 15:49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, o sea, de la parte humana de Cristo Jesús, traeremos también la imagen del celestial. ¿De quién? De Jesús. Jesús era 100% hombre, también 100% Dios. Ese es un misterio que de repente no podemos entender claramente con nuestra mente finita, pero le puedo asegurar, llegando al cielo tendremos todas esas respuestas, ¿ok? Así que nada más tenga un poquito de paciencia. Según de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. De nuevo, la imagen. Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecta a los que se acercan. ¿De qué está hablando aquí Hebreos 10:1? Está hablando simple y sencillamente que a pesar de que la ley de Dios es lo que refleja el amor de Dios, el carácter de Dios, la perfección de Dios, porque la ley es perfecta, santa y eterna, aunque la guardemos, jamás la ley nos va a poder hacer a la imagen de Dios, aunque la guardemos. Pero, ¿qué no se supone que es lo que deberíamos hacer y deberíamos de... Sí, es verdad. Sin embargo, familia, la ley de Dios nunca va a salvar a nadie y nunca va a purificar a nadie. Lo único que nos salva, lo único que nos purifica es la sangre preciosa de Cristo Jesús. Cuando nosotros decidimos acercarnos a Cristo Jesús y aceptar su sacrificio en la cruz por nosotros, entonces le permitimos a Él que Él, hasta cierto punto, digamos, para poder entenderlo, implante su carácter en nosotros. Y poco a poco se va perfeccionando y mejorando. La ley, por muy bien que la guardemos y por muy que hagamos mucho esfuerzo, mucho trabajo para poder guardar la ley, jamás podremos asemejar nuestro carácter al de Cristo Jesús. Porque humanamente eso será imposible. A eso se refiere aquí. Por eso es que la imagen de la ley, aunque es imagen de Dios por la perfección, por la gloria y todo lo demás, aunque usted la guarde, nunca alcanzará. Por guardar la ley de Dios nada más, nunca va a alcanzar la perfección de Cristo Jesús o bien el carácter de Cristo Jesús. Eso es algo totalmente inapropiado. Recuerde, la imagen, bella familia, hay que aclarar este punto. La imagen, cuando Dios hizo al hombre a su imagen, se refiere más en su carácter, en su forma de pensar. De repente pues nos imaginamos a Dios, ¿no? Con una cabeza, manos, pies. Ok,
está bien, podríamos pensarlo a él y imaginarlo de esa manera, para que sea un poco más fácil de comprender. Sin embargo, y eso porque la Biblia también menciona, ¿no?, que el Padre tenía en su mano derecha un rollo, ¿no?, el libro, por así decirlo, ¿no? Entonces, aparentemente, la imagen de Dios es parecida a la nuestra, okay, en cuestiones de forma literal, pero la forma más grande y más fuerte, hermosa familia, es la espiritual, el carácter. Cuando Dios hizo al hombre a su imagen, se refiere más a su carácter, a su forma de pensar. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ellos eran perfectos, estaban en armonía junto con Dios, junto con Cristo, junto con todo esto, todo lo que era santo y perfecto. Cuando se dice que Cristo es la imagen de Dios, quiere decir que están de acuerdo y su carácter es al unísono, completamente iguales, las mismas ideas, la misma ideología. Qué hermoso saber, familia, que en el tiempo del fin, usted y yo tendremos una misma imagen. ¿A qué me refiero? A que pensaremos igual y nuestras doctrinas, nuestra interpretación de las profecías, del santuario, todo será lo mismo. Así trabajó la iglesia adventista por muchísimo tiempo. Creemos lo mismo. Creemos que la piedra de Daniel 2 es la venida de Cristo Jesús. Pero de repente surge alguien ahí que dice, no, que no es, que es algo más, es algo diferente. Bueno, está bien, deje que esa persona piense lo que quiera pensar, ¿no? Pero el remanente de Dios, esto es lo que piensa, porque esto es lo que se ha entendido por parte del Espíritu de Profecía, por parte de nuestro Padre Celestial, así nos lo ha aclarado, ¿no? Entonces, de esa forma vamos nosotros uniendo nuestro carácter y vamos haciendo una sola imagen del pueblo de Dios para que cuando Cristo Jesús venga nos encuentre todos unidos. La unión en la iglesia no es solamente llevarnos bien, familia. La unión en la iglesia es poder compartir la misma fe. Somos de la misma fe. La misma fe, por ejemplo, ¿qué es la fe? La doctrina. La fe católica, la fe de los testigos de Jehová, la fe de los mormones, la fe de los bautistas, la fe apostólica. Ok. Ellos creen igual en muchos de los aspectos. Por eso es la fe católica, la fe apostólica, la fe adventista, porque creemos en lo mismo. Aunque de repente se salen algunas personas y difieren de lo que se conoce aquí dentro de la iglesia. Como unas que ellos se salen, dejan de ser parte de este grupo, obviamente, ¿no? Entonces ya la imagen se ha manchado, ya no estamos a la misma imagen. Sí entiende el punto, ¿no? Sí me explico, para que podamos entender que la imagen de Dios, hermosa familia, es estar de acuerdo con los principios divinos. La imagen de Dios es tener el carácter de Cristo Jesús en nosotros. ¿Está bien? Bien, vamos adelante pues. La pregunta que parece que dice, resume los distintos significados de la palabra imagen usada en estos textos. ¿En qué se diferencian de la descripción de Jesús como imagen de Dios? Puse todo el texto que está ahí en la lección inmediatamente abajito de la pregunta, ¿ok? Ahí tienen toda la respuesta. Y pues mejor que esa respuesta, pues sería nada más resumirla. Pero en todo esto está la respuesta de esta pregunta, ¿ok? Los seres humanos fueron creados para asemejarse física, espiritual y relacional y funcionalmente a Dios, lo que estamos hablando, ¿cierto? Sin embargo, solo reflejan su imagen en ciertos aspectos. Y el aspecto ha malogrado incluso, dice incluso eso. Pero Jesús nos permite ver al Dios visible. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Cristo Jesús, ¿no? En Juan 14:9. Él es, por así decirlo, la huella exacta de la naturaleza de Dios, según vemos en Hebreos 1:3. Él es el pensamiento de Dios hecho audible y el carácter de Dios hecho visible. Muy bien. Repito, esta parte de esta respuesta está ahí abajito de la pregunta, ¿ok? Vamos a continuación, tenemos una pregunta más. Lee Mateo 11:27 y Juan 1:1 y 2, 14 y 18. Aquí están las citas bíblicas luego. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Eso es Mateo 11:27. Juan 1:1 y 2 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. El verbo era Dios, el verbo estaba con Dios. Note, Jesús estaba con Dios. Pero Jesús, que es el verbo, es la palabra, la acción,
era Dios. Ese era el principio con Dios, pero él era Dios. ¿Ok? Bueno, parte de lo mismo, ¿no? Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ok? El Dios se hace carne. Dios se hace carne para poder salvarnos a nosotros. Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer. ¿Ok? La pregunta que aparece aquí dice, ¿por qué Jesús es el único capaz de revelar al Padre? Respuesta de un servidor. Porque Cristo es el único que es semejante al Padre y vino enviado del Padre para darnos a conocer la gloria, el amor y el carácter y la justicia divina, la justicia de Dios. Ahí vemos a Jesús en toda su majestad, la preeminencia de Cristo, ¿se acuerda? Título de la lección, ¿ok? Muy bien. Al pie de la página aquí el domingo dice, si Jesús no fuera Dios, eso significaría que el Padre envió a un ser creado a morir por nosotros. ¿Por qué sería eso esencialmente distinto de que Dios mismo haya dado su vida por nosotros en la persona de Cristo? Muy bien. Aquí respuesta tentativa de un servidor. Solo Dios podía redimirnos de la muerte, traída por el pecado. Ningún ser creado podría ofrecer un sacrificio tan limpio y puro como Dios mismo. Jamás. Porque cualquier ser creado depende de su creador. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si Jesús hubiera sido creado, dependería de Dios. Entonces, si Jesús hubiera sido creado, él podría haber también flaqueado, igual que Adán al principio, como Adán fue creado, y entonces caer también en desobediencia. Sabemos que Jesús, a pesar de que podía haber flaqueado y a pesar de que podía haber fracasado también en su obediencia, sin embargo, Jesús se mantuvo firme y fiel. ¿Okay? Recuerde, la parte humana de Cristo venció el pecado. La parte humana de Cristo. ¿Okay? Muy bien, vamos a la parte del lunes, el primogénito de la creación. Lee Colosenses 1, 15 y 17, que es el texto para memorizar. ¿Sí? Ahora está aquí en la versión Reina Valera, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Para que las cosas puedan subsistir en Jesús, quiere decir que Él es el que las alimenta. Ningún ser creado podría tener fuerza para alimentar la creación. Entonces, de parte de Jesús, Él siendo Dios, Él nos alimenta. El aliento de vida que usted y yo tenemos hoy por hoy provienen de Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Ahí la diferencia, ¿ok? La pregunta que parece que dice, ¿qué razones da Pablo para que Jesús sea llamado el primogénito de toda la creación? Bien, respuesta aquí de un servidor. Fue el agente divino por el cual las cosas fueron hechas y es claro que Cristo no fue creado, pues Él ya existía antes de todo lo creado. ¿Okay? Y Él ya estaba allí. Al pie de la página aquí del lunes dice, Dios el Creador murió por nosotros. ¿Qué podrían añadir a eso nuestras obras? La primera pregunta, primera respuesta, absolutamente nada. Imagínense, si Dios murió por nosotros, ¿qué podemos hacer nosotros, creados y pecadores, lejos de la gloria de Dios, ofrecer por nosotros mismos para ser salvos? Nada, ¿cierto? Absolutamente nada. Pero bueno, dice la siguiente pregunta, ¿por qué es blasfema la idea de que nuestras obras pueden o deben añadirse a lo que Cristo ya ha hecho por nosotros? Muy buena pregunta, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en la pregunta también tenemos aquí la respuesta. La respuesta número 2, porque nuestras obras, en lugar de salvarnos, nos conducen a la muerte eterna. Cualquier obra que usted y yo queramos hacer o que intentemos tratar de hacer, nos van a llevar siempre a la muerte eterna, ¿ok? Eso es sumamente, sumamente importante, hermosa familia. Muy bien, entonces vamos a la parte del martes. En el martes tenemos, dice, la cabeza de la iglesia. Lee Efesios 1:22 y Colosenses 2:10. Y luego al último da referencia a Efesios 5:23. Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Colosenses 2:10.
y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Muy bien. Pregunta, ¿a qué se refiere Pablo cuando llama a Jesús cabeza de la iglesia? Muy bien. Muy sencillo. Aquí está la respuesta. Cristo es la cabeza de la iglesia. En otras palabras, significa que Cristo es el líder de la iglesia. Así como en el hogar, el hombre es la cabeza del hogar, es el líder del hogar. ¿Ok? El hombre es la cabeza del hogar. Entonces muchos dicen, ves, yo mando, yo soy el que tenga la autoridad aquí. Es cierto. Así está estipulado como principio bíblico. Pero eso también trae mucha responsabilidad. ¿Ok? Es verdad que el hombre es la cabeza del hogar. El hombre es el líder del hogar para llevar su hogar a Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, si usted está llevando a su hogar, a su esposa, a sus hijos, sus hijas, a toda su familia, a Cristo Jesús, usted es la cabeza del hogar, usted es el líder del hogar. Fantástico. Felicidades. Pero si no, ¿sabe? Pena nos debería de dar si decimos soy la cabeza del hogar y todo está patas para arriba, ¿verdad que sí? Entonces hay que tener eso y mirarlo con muchísima responsabilidad, ¿ok? Vamos ahí a otra pregunta aquí del martes. Dice, lee 1 Corintios 12 al 27. Estos textos lo que están hablando aquí, hermosa familia, es donde Pablo menciona que la iglesia es un cuerpo, ¿ok? Mano, ojos, cabeza, pies. Entonces, sin duda alguna, hay algunos miembros del cuerpo, con los cuales podríamos vivir, no hay ningún problema, ¿cierto? Se puede cortar las manos, puede seguir viviendo. Los pies igualmente, las piernas de la misma manera, los ojos de la misma forma también. Puede uno quedarse sordo y uno puede seguir viviendo. Hay unos órganos vitales, ya no tanto como miembros, pero órganos vitales con los cuales no podríamos vivir. ¿Okay? Esa es la esencia, por así decirlo, del cuerpo. Pero fuera de allí, los miembros de los que aquí el apóstol Pablo está hablando, ¿sabe? En sí, todos son sumamente necesarios. Y se hace la pregunta aquí, ¿no? Piense en un miembro de su cuerpo que le gustaría perder, o si tuviese que perder un miembro de su cuerpo, piense, sea la mano, los ojos, los pies. Piense por un momento nada más, ¿qué le gustaría perder? Si es que tuviese que perder uno. Digamos que tiene que elegir. ¿Qué le gustaría perder? ¿Okay? Las manos. Bueno, la mano derecha, la mano izquierda, ¿cuál? Pues la mano izquierda porque es le usa más la mano derecha, ¿no? O dirían los zurdos, ¿no? Pues la mano derecha porque usa más la izquierda, ¿no? Sabe que a nadie nos gustaría perder nada, por supuesto. Solamente es una metáfora que está utilizando para poder identificar que dentro de nuestra iglesia todos somos importantes. Unos de repente pisotean a los demás, hermosa familia, desde el más humilde al líder más prestigioso, si le queremos llamar. Todos somos importantes en la obra del Señor, dentro de la iglesia. Esto nunca lo olvide. No es más importante el pastor, ni el presidente de la conferencia, ni de la unión, de la división o de la conferencia general. Él es el más importante. Ante Dios todos somos iguales. Tienen más responsabilidad, en eso sí, tienen más responsabilidad, pero igual de importancia ante Dios, todos somos iguales y todos somos muy importantes de esa manera. ¿Okay? De modo que veámoslo así, por favor. Vamos de hecho, me voy a pasar estas citas. Llevamos un poquito de prisa en esta ocasión. Dice, Pablo escribe aquí a la iglesia como un cuerpo. ¿Qué otros aspectos de la iglesia son representados mediante esta metáfora? Muy bien. La respuesta aquí es un servidor nada más. No, todos somos miembros de un solo cuerpo y todos muy necesarios para el funcionamiento en el propósito de Dios dentro de la iglesia, lo que ya mencionamos. ¿Ok? Al pie de la página, el martes, dice, si tuvieras que renunciar a una parte de tu cuerpo, lo que mencionaba, ¿no? ¿Cuál elegirías? ¿Qué te dice esto acerca de cuán vital es cada persona como miembro de la iglesia? Muy bien. En la primera pregunta, pues ahí usted elija cuál miembro quiere perder, ¿verdad? Yo pienso que a nadie nos gustaría perder nada. Pero bueno, segunda pregunta, dice, ¿qué te dice esto acerca de cuán vital es cada persona, como miembro de la iglesia? Respuesta número 2. Todos los miembros son necesarios, pero algunos no son indispensables, pero sí muy importantes.
hablando de miembros, ¿no? Vamos al miércoles, el principio o iniciador. Lee Colosenses 1:18. Dice así: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Ok. La respuesta que aparece aquí dice: ¿qué relación existe entre la idea de Cristo como cabeza y el de Él como principio? Muy bien. Cristo es nuestro líder principal. El hecho de que esté desde el principio, como dice aquí, ¿no? La cabeza desde el cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito. Primogénito no necesariamente significa que fue lo primero creado o lo primero que existe, ¿no? De hecho, se puede ver en la lección en el cuerpo de este día, del miércoles. Hay varios ejemplos ahí, ¿no? Donde se mencionaba como primogénito a algunas personas que no tenían nada que ver, ¿no? Por ejemplo, Jacob fue el primogénito. Un ejemplo, ¿no? Aunque, bueno, le robó la primogenitura a Esaú, ¿no? Pero hay otros más ahí de repente que de hecho están allí donde se mencionan que fueron puestos como primogénitos y en sí no eran los primeros que nacieron. ¿Okay? En forma personal, por ejemplo, yo, de mi familia, de nuestra madre, entre mis hermanos, mis hermanas y un servidor, soy el primogénito. Yo fui el primero, digamos, que nació de mi madre, ¿no? Eh, Normalmente así se entiende el primogénito, que fue el primero que nació, ¿no? Pero, repito, en forma espiritual, el primogénito no siempre es el primero que nace de la mujer. La Biblia tiene varios ejemplos ahí, vuelvo a repetir, ahí en el cuerpo de la lección usted lo puede analizar, ¿sí? De hecho, aquí tengo una parte de la lección, ahí al final, la parte final ahí de la lección. Y en este punto es útil repasar brevemente las razones presentadas por Pablo acerca de la preeminencia de Jesús. Esto es muy importante, pero eso lo puse aquí en la presentación. Número 1, Él es la manifestación perfecta del Dios invisible. Número 2, Él es el creador de todo lo que existe. Número 3, Él existía antes que todas las cosas y estas son sostenidas por Él. Número 4, Él es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Número 5, Él es el iniciador de la creación y de la nueva creación. Número 6, obtuvo la victoria sobre el pecado y la muerte, lo que le dio el derecho de resucitar a quienes ponen su confianza en Él como Salvador. Muy bien, número 7, Jesús siempre existió, pero ahora tiene la preeminencia como cabeza de la humanidad y de la iglesia en virtud de lo anterior. Alabado sea el nombre de Jehová. Muy bien, al pie de la página tenemos aquí, dice, ¿qué cambios deberías hacer para experimentar de manera más plena la preeminencia de Cristo en tu propia vida? Muy bien. Hermosa familia, aquí una idea, personal. Una idea personal, dice, todo se encierra en nuestro carácter. Si logramos conquistar nuestro carácter en el nombre de Cristo, triunfaremos para vida eterna, ¿no? Todo se encierra ahí en el carácter. Recuerde que el carácter es nuestro peor enemigo para llegar al cielo, ¿ok? La parte del jueves, solamente tenemos una pregunta aquí, no hay más y tampoco tenemos al pie de la página, de modo que dice, lee Colosenses 1, 19, 20, vamos a leerlo aquí. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Okay? Agradó al Padre que en Él, en Cristo Jesús, habitase toda plenitud. ¿Qué es toda la plenitud? Toda la gloria, toda la divinidad está en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, como Dios, bajó del cielo, baja del cielo, está con nosotros, muere por nosotros y nos resucita para poder, al vencer la muerte, obviamente nos resucita para poder nosotros ahora vencer la muerte en su nombre, en su gracia, en su gloria. Y ahora podemos estar con Él por la eternidad. ¿Okay? Esa es una parte de ver este texto, ¿no? Número 20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Pregunta, ¿en qué consiste esta reconciliación que viene por medio de la cruz y qué alcance tiene? Muy bien, respuesta aquí de un servidor. La plenitud de Cristo es en todo, tanto en lo espiritual como en lo carnal. ¿Okay? Y la plenitud de Jesús está al 100% en todo. Segundo punto, en lo carnal nos redime de nuestros pecados y hace nuestra reconciliación
sea también espiritual. Hace que nuestra reconciliación, perdón, aquí le falta la palabra que, hace que nuestra reconciliación sea también espiritual, obviamente, ¿no? Con Cristo Jesús. Por eso está ahí la plenitud completa en Cristo Jesús. Muy bien, familia. Hay 3 preguntas que vamos a darle lectura en la parte del viernes. Y ahí también vienen algunos puntos muy interesantes. La primera pregunta dice, reflexiona acerca de la divinidad eterna de Jesús. Piensa en lo que habría implicado para el plan de salvación y para el sacrificio en la cruz, en el hecho de que Él no hubiera sido el Dios increado, o sea, no creado, que existe desde la eternidad. ¿Por qué es tan importante esta enseñanza? Dialogan en la clase acerca de lo que significa que Jesús no fuera eterno, sino un ser creado. Muy bien, aquí tengo una idea de un servidor solamente para que la pueda compartir también en la clase. Dice, si Cristo hubiera sido creado, tendría que morir para sí mismo. Pero como es Dios, al morir por nuestros pecados, nos puede redimir al pagar el precio necesario por nuestro rescate de la esclavitud del pecado. Y eso solamente Dios lo puede hacer, ningún ser creado. ¿Sabe que la hermana White menciona que en el estudio de la redención, que cuando se dio el anuncio en el cielo que Jesús iba a venir a la tierra a morir por la humanidad, algunos ángeles que lo amaban tanto y que lo siguen amando, obviamente, ¿quién no va a amar a Jesús, no? Ellos dijeron, yo pongo mi vida, mejor déjame que yo vaya y yo pongo mi vida para rescatar a la humanidad. Y Jesús dijo, no, ustedes no pueden, porque ustedes son creados. Esa parte también podemos analizarla, ¿no? No, solamente Dios podría, en este caso, venir a morir para poder rescatarnos a nosotros. Los ángeles se ofrecieron, algunos se ofrecieron para venir y morir por nosotros. Pero ¿sabe? Solamente Dios podría redimirnos del pecado. Qué forma tan maravillosa de mostrar su amor por su creación, por su creación. Qué hermoso, ¿verdad? Vamos a la pregunta número 2. Cuando pensamos en Jesús, en el Evangelio y en el plan de salvación, ¿por qué no debemos perder de vista la participación y el interés de todo el universo en lo que Jesús hizo? ¿Qué habrá pensado el universo no caído cuando vio a su creador en la cruz? Aquel a quien conocieron antes rodeado de gloria eterna. ¿Qué debió pasar por sus mentes mientras veían morir en la cruz a aquel a quien habían adorado en el cielo? Wow, saber, hermosa familia, es muy importante entender y comprender esta parte. Déjeme, articulo mi voz de nuevo, ¿no? Toda su creación miró el acto de amor más palpable que jamás hubieran imaginado, al ver a Dios morir por amor por la raza humana. Si eso no es amor, familia, no hay nada más que podamos explicar. Si no entendemos para nuestra salvación que Jesús, que Dios vino y murió por ti y por mí, no hay nada más que podamos hacer para ser salvos, ¿sabes? Si no entendemos esa parte, donde Dios dejó su divinidad para poder morir, se tuvo que despojar de su gloria, el Hijo de Dios Jesús, para poder morir por usted y por mí. Interesante. Bueno, pregunta número 3. ¿Qué le dirías a alguien que no cree que el Padre y el Hijo siempre han coexistido? ¿Por qué es esta una verdad tan importante? ¿Cómo explicarías que nunca hubo un momento en el que el Padre estuvo sin el Hijo, excepto en la cruz, cuando hubo una temporaria separación de los poderes divinos? ¿Sabe? Ahí está el comentario bíblico adventista del séptimo día, en que la página 936. Podemos encontrar allí esta parte. Después de que de un servidor, el Padre y el Hijo siempre han estado unidos excepto en la cruz, donde nuestros pecados apartaron al Padre del Hijo para que pudiera morir por nosotros. Solamente allí se produjo esta separación. Fuera de ahí no ha habido jamás separación, y gracias a Dios, a su providencia, que jamás volverá a pasar tampoco. Hermosa familia, pensar en todo esto, ¿sabe?
si no nos llena de entusiasmo, de amor, no sé qué más podría hacer Jesús con su tierno amor por nosotros, para que podamos entender la magnitud del amor de Él por usted y por mí. Si no entendemos esa parte, sabe, estamos perdidos. El acto más hermoso y maravilloso de amor, Jesús lo mostró en la cruz, y todo el universo, todo lo creado, todos los seres creados miraron esa parte, donde Jesús dejó su divinidad para poder morir por usted y por mí. Bueno, hay 4 puntos que voy a compartir con ustedes de lo que aprendimos en esta lección. Dice Cristo, primeramente, el primer punto, Cristo es nuestro creador, y lo más importante es nuestro rescate del pecado también. Él nos rescata del pecado. Punto número 2, Cristo nos revela el carácter y el amor divino. Número 3, toda la creación fue hecha por Cristo y en Él subsisten. Toda la creación, todo lo creado fue hecho por Cristo y en Él subsiste. Número 4, Cristo es la cabeza de la iglesia, nuestro líder principal. Alabado sea el nombre de Jehová por esa parte, ¿verdad que sí? Muy bien, hermosa familia. De nuevo, muchas gracias porque usted es parte hermosa y linda de Fe y Esperanza. Voy a dejar aquí de nuevo la parte o donde usted puede comunicarse con nosotros por WhatsApp a número 1-951-231-3177. Ahí usted puede mandarnos un mensajito. Igual, feyesperanza.org, encuentra toda la información también de cómo comunicarse con nosotros. Muy bien. Hermosa familia, recuerde que Cristo Jesús viene muy pronto y Cristo viene por ti y por mí. Si valió la pena lo que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí, aceptémosle a Él de todo corazón. Hoy que todavía no se ha cerrado el tiempo de gracia, acepta a Cristo Jesús. Vive junto con Él. Busquemos de que Él transforme nuestro carácter para asimilarlo al de Él, para poder vivir con Él eternamente. Ya Él pagó el precio. Lo único que nos falta es encontrarnos con Él. Dios te bendiga. Dios te siga ayudando a prepararte a ti junto con toda tu familia para llegar al cielo. Y entonces sí, estar todos listos y preparados para ese glorioso encuentro cuando Cristo Jesús venga en gloria y majestad para llevarnos todos como familias a los cielos, a la patria celestial, donde pasemos 1000 años y después ya todos los demás aquí en la tierra. Y por eso, hermosa familia, te agradezco mucho por ser parte de Fe y Esperanza. Gracias por tus ofrendas que nos ayudan a hacer todo este tipo de material, ¿sabes? Con tus ofrendas, con tus oraciones, estamos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y tu familia va a estar allí. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga, que el Señor te acompañe, Él cuide tu salida y tu entrada. Y nos vemos aquí, si Dios nos lo permite, la próxima semana. Si anhelas ir al cielo y gozar la eternidad, con tu familia ese día disfrutar, solo deja que la fe